alinear la nuestra a la suya, para que podamos caminar juntos hacia esa eternidad. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios mío, por este tiempo que yo y mis hermanos podemos venir delante de ti, por la fe que nos es en común en tu Hijo Jesucristo, Señor, presentándonos para darte gracias, Dios mío, por esa obra maravillosa, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor, a través, Señor, y por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, de la sangre que Él derramó, Padre. Padre, ponemos en este momento, Señor, la vida, Señor, nuestra en tus manos, para que seas tú obrando con gran poder y gloria en esta hora, por medio de tu palabra, abriéndonos, Señor, las Escrituras y dándonos conocimiento y entendimiento de tu buena voluntad, perfecta y agradable, Señor. Que cada uno de los que estamos hoy aquí en esta noche podamos, Señor, escuchar tu voz. Y no solamente la escuchemos, Señor, que también dispongamos nuestra voluntad para obedecerla, Padre. Obra con tu Santo Espíritu, Padre bueno, y fortalécenos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que todo aquello que esté impidiendo, Señor, todo aquello que esté siendo obstáculo, que esté impidiendo que en el interior nuestro, que ahora solo río de agua viva, sea removido, sea quitado, Dios viviente, y para que podamos con todo nuestro ser, Señor, vivir para ti, hacer tu voluntad, servirte y agradarte, Señor, todo el tiempo de nuestra peregrinación, Padre bueno. Te pido, Dios mío, también que unjas, Señor, con tu Santo Espíritu mi vida y pongas esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar. Ayúdame, Padre bueno y misericordioso. Mira que yo estoy disponiendo, Señor, mi vida, Señor, y todo mi ser, Padre bueno, para servirte, Señor. Y te pido que seas tú teniendo toda complacencia, Señor, en esta disposición de mi vida, Padre, llenándome con tu Santo Espíritu y fortaleciéndome, Señor, con tu poder, dándome la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación, Señor, de tu palabra, para que yo pueda ser, Señor, esa vasija, ese vaso, ese instrumento eficaz en tus manos, Señor, que tú uses con gran poder y gloria para la vida eterna, Señor. Saludos de la Para doña tus Rosalba. propósitos eternos, y no por un tiempo, no por un breve momento, sino Para Padre, Mónica desde del ahora Pilar. y hasta siempre, que hasta el último hálito, Señor, de vida, Señor, en esta mi carne, yo use, Señor, esta vida para la gloria, para la alabanza y la honra de tu santo nombre, Jesús. Padre, a tu gracia, Dios mío, y a tu buena voluntad, yo encomiendo, Señor, mi vida, mi espíritu, no solamente mi vida y mi espíritu, sino también la vida y el espíritu de todos los que estamos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. De nuevo, buenas noches. Estamos en esta hora aquí reunidos para comenzar nuestro estudio. Y es entonces un estudio que de alguna manera ya nosotros podemos identificarlo como una capacitación real, directa de parte del Señor por medio del Espíritu Santo para nosotros como iglesia. Bien, los que pues ya nos congregamos aquí nos podemos dar cuenta desde hace varios días que durante los miércoles, el Señor está permitiendo que nosotros tengamos estos tiempos, y que el propósito pues que tengamos estos tiempos es que lo hagamos ahora de una manera entonces ya de una manera más exclusiva, por decirlo así, de parte del Espíritu Santo pastoreándonos a nosotros, a la iglesia. ¿Ve? Y entonces, ¿de qué más o menos es lo que estoy hablando? O sea, pues de que en el principio, no sé si todos casi que los que ya son más antiguos entienden que al principio estábamos llevando un seminario, pero que ese seminario, pues por decirlo algo así, fue impuesto o se trajo. ¿Ve? Se trajo de afuera y no entonces surgió de la misma condición de la iglesia como tal, en mi caso mi persona como pastor y de ustedes como miembros de la congregación, en el conocimiento y el crecimiento que íbamos teniendo. ¿Ve? Entonces, por decir algo así, nos estábamos comiendo un bistec, donde ya, pues por decir algo, le estábamos como dando un bistec
a un niño recién nacido, ¿ve? Y entonces nos estábamos atorando, y yo no puedo pues pasar sin darle gracias al Señor, porque en su misericordia, en su amor y en su bondad nos ha ayudado. Y mire, yo veo cómo las personas que entonces tienen ese entendimiento también claro asienten con la cabeza, porque si eso era lo que estaba pasando, entonces nos estábamos comiendo un bistec. Yo no estoy diciendo no, que eso es que era que estaba mal, lo que pasa era que era un alimento demasiado pesado, ¿ve? Para no solamente ustedes, sino para mí también y para todos en general. Entonces, bueno el Señor, ¿verdad? Que hace las cosas todas bien y que pues nos da la posibilidad, entonces, no de equivocarnos, sino de reconocer la equivocación y con humildad pedir perdón y tener la disposición de querer, Tania, hola, de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Digan verdad. No, digan verdad, no amén. Así no podemos. Sí, los niños entonces pueden ir abajo. Bueno, hermano, yo la cuido aquí, ¿te quedes ahí usted? Los otros niños, la otra niña y el niño sí vayan que yo. Tranquila que yo cuido a la abuelita, no me preocupe. Vayan ustedes que yo cuido a la abuelita. Vaya. Bien, entonces... esa es como así la habladita de como de romper el hielo, ¿verdad? De romper el hielo. Estamos aquí para aprender acerca del Padre Nuestro. Ese es el tema de nuestro estudio. Vamos a procurar, con la ayuda del Dios vivo y de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, comprobar entonces la eficacia, la importancia de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó. Bien, entonces sin más dilación, el buen paso démoslo pronto. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a leer versículo del 5 al 8. Vamos a leer. O sea, leamos, para que todos entonces podamos decir, la Biblia lo dice, está escrito. No fue que allá el pastor lo dijo, sino que la Biblia lo dice, está escrito, lo leí, fue en la Biblia. Con eso entonces usted y yo comenzamos bien, porque entonces le estamos dando toda la autoridad a la palabra de Dios. Una cosa es que entonces usted diga que Juan Carlos lo dijo, y otra cosa es que usted diga, la Biblia lo dijo. ¿Y de qué se trata? Pues de que cada uno de nosotros, donde estemos, podamos decir, mire, es que la Biblia dice, no es que el pastor en la iglesia nos dijo, ¿ve? Sino que sí, el pastor en la iglesia nos mostró donde la Biblia dice. ¿Qué fue lo que hice yo? Mostrarnos. Uy, mi mamá viene así, usted con toda hoy, sí está buena. Uy, está bien, oiga, no, ay, es que no es, es que no, claro, no, gloria a Dios, gracias a Dios, no, es que no le digo que todo, yo sabía que hoy iba a estar todo bien, ya que iba a estar mejor, que, bueno, el Señor que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No, sí, pero se te nota que estás lejos, se te nota, o sea, hay cosas que se echan de ver. Entonces, bien, de esa manera, pues así, ¿no? Como les estoy diciendo, que lo que yo realmente estoy haciendo aquí como vasija, como vaso, como instrumento, es que pues les estoy mostrando en la Biblia donde dice. Y pues que realmente eso no es como tal algo para que debido a eso yo me gloríe o me enseñoree en ustedes, sino que no es, óigame bien, que yo lo haya dicho y que yo sea el que merezca la gloria, sino que la gloria es para el Señor, que es el que lo dijo y que está en su palabra. Amén. Bien, eso es muy importante, porque entonces con eso nosotros empezamos, como les repito, bien.
dándole y reconociendo la autoridad a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, Mateo 6, del 5 al 8. Leamos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bien. Entonces aquí, nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ver y entender el concepto, el contexto de lo que está ocurriendo. En esta porción de Mateo 6, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí está bien? Bueno, entonces en esta porción de Mateo 6, está ocurriendo algo que se conoce como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. En esta porción está ocurriendo que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, Él comienza su vida pública y entonces salió a un lugar alejado y entonces allí comenzó y abrió su boca y comenzó, óigame bien, a hablar, bueno, hola Cami, que se usted bendiga, de abajo. Propio hermana, buenas noches, pase adelante, ahí les queda. Eso hermano. Hernán, que usted bendiga. Comenzó a hablar, a declarar, hermana, buenas noches, propia, los secretos escondidos desde antes de la fundación del mundo. Y en esta parte comienza a hablar acerca de la oración. Bien, entonces la oración nosotros debemos entender en qué consiste según la Biblia. Según la Biblia, entonces, la oración, vamos un momento por favor a Génesis. Génesis, vámonos por allá por el lado del 1, a ver qué, 27. ¿Listos? 1:27. ¿Lo tienen? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí está hablando acerca de la creación del hombre. Dice que Dios creó al hombre y lo creó como varón y hembra. Y leamos entonces qué dice el 29. El 28, perdón. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre las tierras. Quiero que hagamos énfasis en el capítulo 28, aquí en el versículo 28, donde dice la primera parte hasta los 2 puntos. Y los bendijo Dios y les dijo. Entonces aquí vemos que está hablando ¿quién?
¿Quién está hablando? Dios. ¿Y a quién está hablando? Ok, entonces la Biblia da testimonio de que Dios habla y que Dios habla al hombre, ¿cierto? Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre las tierras. Aquí vemos entonces, uno, que Dios habla. Y que entonces aquí, Dios cuando habla, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está diciendo al hombre? ¿Qué le está dando? Mandamientos, ¿sí ve? Entonces ya usted y yo debemos de ahí saber que entonces Dios habla al hombre. Y que cuando Dios habla al hombre, lo que hace es darle ¿qué? Mandamiento. Pero quiero que también miremos en el 1:21. Hola Johan, buenas noches Alejandra, Jesús los bendiga, bienvenidos. 1:21. ¿Ya? Leamos 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Leamos el 22. Y Dios les bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Aquí estamos ahora viendo acerca de la creación, ¿de qué? De los, ¿qué? De los grandes monstruos marinos y de todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y de toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, entonces Dios está hablando. ¿Y aquí está hablando a quién? A los animales. Dios está hablándole a los animales. ¿Y qué está hablándole, qué le está diciendo a los animales? O sea que Dios también habla a los animales, ¿cierto que sí? Y también cuando habla lo que les da es mandamiento, ¿verdad? O sea que en general podríamos entonces darnos cuenta que toda palabra que sale de la boca de Dios es ¿qué? Que toda palabra que sale de la boca de Dios es ¿qué? Mandamiento. Y así lo enseña también nuestro Señor Jesucristo. Miremoslo en Juan. ¿Ve? Por eso todo lo que está en el Antiguo Testamento como la sombra, pero ya en el Nuevo lo podemos ver como la verdad. Ya claramente todo lo que está sucediendo, pero ya de una manera claramente. Juan 12 dice: Juan 12, vamos a leer en el 47. ¿Ya? 47, 40 al 49. Leamos. Al que oye mis palabras y no las guarda,
Entonces aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y entonces Él dice que el que oye mis palabras y las obedece y no las obedece, esa palabra guarda es obedecer, porque es un lenguaje más antiguo, es de 1960, entonces debemos entonces de alguna forma actualizarnos. Dice, al que oye mis palabras y no las obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a ¿qué? Entonces el Hijo de Dios, ¿a qué vino el Hijo de Dios? Ok, a salvarnos. Y que entonces está diciendo, el que rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces que el juicio final, ese se llama el día postrero, va a ser entonces basado ¿en qué? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces cuando uno dice que la palabra de Dios puede salvarlo, también tenemos que entender que la palabra de Dios, así como nos puede salvar, es la misma que también nos va ¿a qué? A condenar. Y bien, pero lo importante aquí es que veamos qué dice el Señor en el 49. El que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? Entonces sí ve que sí estamos corroborando efectivamente que sí, que la palabra de Dios entonces es ¿qué? Mandamiento. Bien, y esto lo vimos entonces con los animales y también lo vimos con el hombre. Pero hay una diferencia allá en Génesis que usted y yo podemos notar. Veamos otra vez, vamos a Génesis. Acuérdense que estamos aprendiendo acerca de la oración. Génesis 1, allá en el 22. Vamos al 22. ¿Listo? Y Dios los bendijo diciendo. Bien, y ahora veamos el 28. ¿Ya? Leamos. Aquí hay algo grandioso que nos vamos a dar cuenta. Si ve cómo le dice entonces en el 27, y los bendijo Dios diciendo hacia los animales, dice que los bendijo Dios diciendo, pero a los hombres dice, y los bendijo Dios y les dijo. Es diferente. Es muy diferente lo que está ocurriendo aquí. Porque miren, en la primera parte, a los animales, cuando dice, y los bendijo Dios diciendo, es como si entonces Dios estuviera hablando solo. ¿No les parece? O sea, estuviera hablando Dios ¿cómo? Solo. O no lo ven de esa manera. Y los bendijo Dios diciendo. ¿Está hablando con ellos? ¿Realmente está teniendo una comunicación con ellos? ¿Está hablando él entonces de una manera ¿cómo? Pero está hablando en una sola dirección. Solamente está hablando Dios. Está hablando Dios, está hablando Dios. No está sosteniendo una conversación, un diálogo con ellos. Diferente ocurre con el hombre. Porque dice, y los bendijo Dios y les dijo, o sea que les habló. ¿Ve? Como entonces el que sabe que el que está escuchando le está ¿qué? Entendiendo.
Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces vamos a mirarlo ahí mismo en Génesis 1, 26. ¿Ya? Dijo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Esta es la diferencia, que los hombres fuimos creados a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, y los animales no. ¿Bien? ¿Esto qué es? Para que entendamos. Los hombres somos las únicas criaturas que tenemos la capacidad de interactuar con Dios. De interactuar con Dios. Los animales no tienen esa capacidad. Las demás criaturas no tienen esa capacidad. Entonces, cuando hablamos acerca de qué estamos aprendiendo, entonces cuando hablamos acerca de la oración, estamos hablando es acerca de la capacidad del hombre de interactuar con Dios. ¿Bien? Entonces lo podemos poner así. La oración es la capacidad que Dios le dio al hombre pucha, cada vez más fea, no mejora, hay cosas que se quedan así. Entonces, bien, la capacidad que Dios le dio a el hombre de interactuar con él. O sea que, ¿qué es orar? Entonces, interactuar con Dios. Pero entonces, todo eso, ¿para qué hace tanta mate para decirnos eso? Que hablar es, todo el mundo sabe que hablar es con Dios. Que orar es hablar con Dios. Pero ¿por qué el Señor nos está llevando a esto? Para que nosotros entendamos que es un privilegio. Eso es lo que quiero en este momento con esto, de que dejemos claro que el Señor nos quiere manifestar. Que eso es un privilegio. Que es un privilegio, no se lo dio a las demás criaturas. No se lo dio a las demás criaturas, no, dice la Biblia, no habla, no muestra la Biblia. No muestra la Biblia que ninguna otra criatura, ninguna otra creación de Dios pueda interactuar con Él. Solamente nosotros los hombres. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les parece maravilloso? Entonces eso es grandioso, maravilloso, el tener entonces claro que orar es un ¿qué? Es un privilegio. Poder orar es un privilegio que Dios le dio al hombre y nos lo dio a los hombres porque cuando nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces ¿tiene o es significativo para Dios la oración? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan significativo para Dios la oración? Porque es entonces la forma, la manera de que su voluntad se puede llevar a cabo. Porque su voluntad se puede llevar a cabo es únicamente pudiendo interactuar a través de con los hombres, con nosotros los hombres. Entonces por eso es importante y es de alta estima delante de Dios la oración. La oración es de alta estima para Dios, porque es entonces
por medio de esa capacidad que Dios le dio al hombre de interactuar con Él, de orar, entonces que su voluntad se va a poder llevar a cabo. ¿Ve? Entonces es de alta estima para Dios la oración. Y si nosotros entendemos que también es un privilegio que nosotros, solamente a nosotros nos dio, entonces uno va entendiendo eso, poder darle ¿qué? Valor, significado a las cosas. Porque es que cuando uno hace algo, pero realmente uno no le conoce el valor, el significado, entonces dígame si es verdad o no es verdad que uno no le pone tanto interés. ¿Cierto? Uno no le pone mucho interés cuando uno está haciendo algo que entonces uno no tiene como el entendimiento claro acerca de la relevancia o la importancia de lo que uno está haciendo. Entonces uno pues sí lo hace, pero entonces como para, o sea, lo está haciendo como sin, sí, como le falta qué, como que no le puede poner toda su qué, Gabriela, no le puede poner toda su pasión, ¿ve? No le puede poner toda su pasión. Porque no tiene entonces el entendimiento claro, porque no sabe el valor de el significado, la relevancia de lo que está haciendo. Pero cuando uno conoce esto, entonces ahora ya es diferente o no es diferente. Toma ya otra ¿qué? Otra dimensión. Toma ya otra dimensión. Entonces esto es grandioso y si nosotros empezamos por darnos cuenta que orar es interactuar con Dios y que esto es un privilegio, óigame bien, cosas que aún los ángeles anhelaron y no lo dieron, que ni aún los ángeles. Hay muchas personas entonces que dicen, ay no, yo mejor hubiera sido un pajarito. Yo mejor debía haber sido un ángel. Ay, tan buenos los ángeles, que no, o sea, yo siempre he dicho que la ventaja de los ángeles es que no tienen suegra. Entonces, tan buenos los ángeles que miren, no tienen suegra. Pero no se enferman, no tienen niños, no tienen que trabajar, no tienen que lidiar con todo lo de nosotros. ¿Cierto? Tan buenos los ángeles, tan buenos los pajaritos que no se preocupan. ¿Cierto? Tan buenos los pajaritos que no se preocupan. Mirad, dijo el Señor, las aves del cielo no trabajan y ni almacenan y vuestro Padre, ¡ay, qué rico ser pajarito! Pero los pajaritos no pueden orar. Los pajaritos no pueden orar. Los ángeles no pueden orar. Solamente los hombres podemos orar. Entonces, ¿a ustedes no les parece maravilloso tener este conocimiento? Es grandioso, es maravilloso. Entonces, de aquí en adelante, ya nosotros podemos darle un valor, una relevancia diferente a la oración. Bien, ahora sí, seguimos en Génesis. Vamos entonces ahora nuevamente al 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y leamos el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres... Aquí vemos que nuevamente vuelve a hablar ¿quién? Y hasta aquí, hasta esta hora, ¿ha hablado el hombre? No ha hablado todavía el hombre. Entonces, ¿aún están interactuando? ¿Han interactuado? ¿Están interactuando? Todavía no están interactuando. Hasta aquí, hasta este momento, solamente está hablando Dios. Bien. Y que entonces vamos a mirar por fin dónde es que por primera vez ya vemos como ese interactuar. Génesis 3,
8. ¿Listo? En Génesis 3, 8, vemos que ya para esta altura ha ocurrido algo muy importante que no podemos dejar de tener en cuenta. Lo último que vemos a Dios hablando al hombre es diciéndole que de todo árbol del huerto puede ¿qué? Comer libremente, pero que de uno en específico no va ¿qué? No puede ¿qué? Comer. Pero que para aquí, para esta altura, en el 3.8 donde vamos, esto que ha sucedido es todo lo contrario. El hombre ya ¿a qué? Ha desobedecido la palabra de Dios. Ha desobedecido la palabra de Dios. ¿Y qué dice entonces en el 8? Leamos. Ok, entonces ahora mire lo que ocurre. Ahora mire lo que ocurre cuando Dios vuelve a hablar. Volvió a oír la voz de Dios, oyeron la voz de Dios, pero que ahora oyeron la voz de Dios y ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y arrancaron qué? Y entonces dígame, ¿cómo voy a interactuar yo con usted si yo quiero hablarle y usted arranca a correr? ¿Cómo? ¿Sí podemos hablar, hermana? Si yo quiero hablarle y usted dice, no, yo me voy. No puede hablar, no podemos hablar, ¿cierto que sí? Para que entonces usted y yo podamos interactuar en su corazón y en usted tiene que haber la disposición de ¿qué? De escucharme. Pero si yo le voy a hablar y entonces usted no, chao, o se esconde, entonces dígame, ¿quiere interactuar usted conmigo o no? Entonces orar es que la capacidad que Dios le dio al hombre de interactuar con él. Pero ya vemos que esto se ve afectado por algo. ¿Qué lo afecta? ¿Qué afecta la oración? Sí, no me canté. ¿Qué afecta el interactuar? ¿Qué? El pecado. Entonces aquí ya estamos aprendiendo otra cosa. Que lo que hace que esto, que es entonces el deseo, la voluntad de Dios, de que el hombre pueda orar y por medio de orar interactuar con él, ocurre algo que lo impide, que es ¿qué? El pecado. Entonces el pecado es lo que hace que el hombre no pueda ¿qué? Orar. ¿Sí están así? ¿Me siguen? Porque orar es interactuar con Dios. Pero que el hombre no puede interactuar con Dios ¿a causa de qué? No siente las ganas de orar, ¿por qué? Por el pecado. A causa del pecado. Entonces oyeron la voz de Dios y entonces sí, vamos a ver qué es lo que necesita. Nos está llamando. ¿Cierto que sí está ocurriendo eso? Sino que por el contrario, piérdase que viene. Piérdase que viene. Entonces esto es muy grandioso, muy maravilloso, porque esto es lo que hay que tener en cuenta entonces. Que por causa del pecado, el hombre ya no puede interactuar con Dios. O sea, ya no puede ¿qué? Orar a Dios. ¿Qué? No puede orar a Dios. Y eso lo estamos aprendiendo de la Biblia. Y entonces, ahora sí, por eso, oyeron la voz de Jehová en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los hombres. Pero leamos el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces ahora el Señor le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? Y miren qué bonito, porque
hoy, usted y yo no sé si sean, y usted y yo nos damos cuenta que la pregunta hoy, en el mundo en que vivimos, más frecuente es ¿dónde está Dios? ¿Sí comparten ustedes eso conmigo o no? ¿Sí comparten eso o no? ¿Ustedes lo pueden o lo han oído o es por quedar bien conmigo, que por seguirme la cuerda? Y digámosle que sí para que... Digámosle que sí para que... ¿Ustedes sí lo han podido oír o no lo han podido? Cuando vemos el mundo en el que vivimos, cuando vemos el mundo en que estamos, cuando usted prende las noticias, cuando la gente ve las cosas que están ocurriendo, entonces dígame si usted no se ha preguntado o la gente no le... ¿Dónde está Dios? ¿Bien? Pero la Biblia, en la Biblia lo que está registrado es ¿y dónde estás tú? Dios está preguntándole al hombre, ¿y dónde estás tú? Porque es que Dios no se ha escondido, Dios no se escondió, Dios no se alejó, no se ha alejado de los hombres, sino que los que nos hemos alejado, nos hemos escondido de Dios. ¿Somos qué? Y eso lo es por causa de Él. Entonces la pregunta de Dios, ¿y dónde están ustedes? Y la pregunta de los hombres, ¿y dónde está Dios? Entonces, ¿está qué? ¿Jugando a qué? ¿Está jugando al gato y al ratón? Está jugando al gato. ¿Estamos jugando qué? Al gato y al ratón. Dios está buscando al hombre. ¿Dónde estás tú? Y el hombre está, ¿y dónde está Dios? Porque no podemos entonces ver a Dios. Por eso uno pregunta, ¿y dónde estás? Porque no lo puede ver o no. Y entonces también, ¿por qué creen ustedes que Dios pregunta, ¿dónde estás? Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que Dios no lo podía ver o qué? O si la Biblia dice que ¿dónde me esconderé? O sea, la Biblia dice que los ojos de Dios atalayan sobre toda la tierra y que todo lo ven. ¿Y entonces qué pasó en este caso? ¿Qué pasó? O sea, nunca se han preguntado, miren esa pregunta, miren. ¿Dónde estás tú? O sea, se me perdió el hombre. ¿Sí o no? Sí, ¿dónde estás tú, cierto? Es como si yo estuviera buscando y no lo encuentro, ¿cierto o no? Pero el sentido del que está hablando ahí, ¿dónde estás tú? Es que, ¿saben de qué está hablando? El espíritu, bien, todo eso está muy bien, pero ¿saben? Esa expresión, ¿dónde estás tú? Es una expresión enorme de decepción de parte de Dios. O sea, Dios se siente defraudado. Dios se siente defraudado. No entiéndame, no es que Dios no podía ver dónde estaba. Dios no podía ver de dónde estaba de esta manera literal, sino dónde está la criatura que hice a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Ve? Dios está asombrado. Dios está asombrado. Dios está ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la criatura? La criatura, a la única que de toda la creación la hice a mi imagen, conforme a mi semejanza, y le di la capacidad de orar, de interactuar conmigo. ¿Eh? Entonces, a Dios, de aquí usted y yo podemos deducir que le duele que no pueda interactuar. ¿Está claro? A Dios le duele
A Dios le duele. La Biblia dice, por el contrario de lo que uno se imaginara, que a Dios le duele la muerte, que Dios no quiere que la muerte del que muere. Miremos para que vea qué fuerte, qué amor tan hermoso lo dice en Ezequiel 18. Dieciocho. ¿Listos? 23. Miren aquí. Dice, leamos. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Si ve, pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Y miremos el 32. Leamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues. Si ve que dice la Biblia que Dios no quiere la muerte de quién, del que muere. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador. Porque Dios cuando nos creó con el propósito de poder interactuar con Él. ¿Sí está claro el concepto de interactuar? ¿Interactuar, un sinónimo de interactuar? ¿Cuál? Compartir. Bien, sí es en español, niña. No, pero este le gana a todos. A ver si tienes uno mejor, Jessy. No, dejemos compartir. ¿No es más lindo? No, compartir. No, compartir. O sea que Dios cuando nos creó con el propósito de poder ¿qué? Compartir con nosotros. Y para eso entonces está ¿qué? La oración. Pero que entonces ese poder compartir se rompe a causa de ¿qué? Y a Dios que eso le ¿qué? Le duele en su corazón. O sea que cuando nosotros no hay oración, ¿Dios le gusta? ¿A Dios le gusta que no haya oración? ¿Que no haya interactuar? ¿Que no haya compartir? No le gusta. Es motivo de tristeza. ¿Dónde estás tú? Es el primer motivo de tristeza de Dios. En la Biblia, en toda la Biblia usted va a ver ahí, es la primera vez que siente Dios dolor en su corazón. ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿dónde estás tú? Entonces Dios está hablando de esa forma. Está aterrado. Y a Dios le duele. Le duele esto enormemente. Y esto es lo que nosotros podemos ver desde ahí, desde el comienzo. Y que ahora, sigamos qué dice el próximo versículo. No, de Mateo. Estamos en Génesis 3. Ya sigue. Esta parte es maravillosa porque ahora sí, leamos. ¡Qué tremendo! Miren, la primera vez que habla Dios al hombre. ¿No están viendo?
la primera vez que habla, perdón, el hombre a Dios. Y le habla para decirle que esto es clave aquí. ¿Cuál es la primera palabra que el hombre le dice a Dios? Tengo. ¿Tengo o qué? Entonces pongamos. ¿Tú? Por eso, si usted y yo leemos con detenimiento la Biblia, el que ha leído y el que lee con detenimiento la Biblia se va a dar cuenta, y el mensaje, el Evangelio, que el mensaje central del Evangelio para los hombres, la palabra de Dios enviada por el Padre a través del Hijo, es: no teman. Eso es maravilloso. Lo primero que el hombre le dice a Dios es: tengo miedo. Y la primera vez que Dios se le manifiesta al hombre ya de forma directa es para decirle: no tengas miedo. Wow, eso es maravilloso. Eso es grandioso. El mensaje a partir de este momento, usted y yo debemos entender, de toda la Biblia de ahí para allá, es un grito de parte de Dios al hombre diciéndole: no tenga miedo. No tenga miedo. Si leen bien, lean bien con detenimiento de aquí en adelante el Evangelio, para que usted vea todo el tiempo a nuestro Señor. Miremoslo para eso estamos aquí. Dejemos yo, Juan Carlos, la pereza y vamos a mirarla. Deje Juan Carlos la pereza y vamos a mirar Mateo. Mateo. Ay, mi madre. Ahí está, Mateo 28:20. ¿Qué dice? ¿Y qué dijo? ¿Dónde dijo? ¿Y ahí en qué parte vemos el no temas? Mateo 10. Ay, así no podemos interactuar, Gustavo. Así no podemos interactuar, ¿sí o no? Ay, no es fácil aquí esto. A veces se pone más duro, pero bueno. Mateo 10:28. ¿Cómo? No, yo estoy diciendo 10:28. Mateo 10:28. Miremos. Mateo 10:28, ¿qué dice? Y entonces vamos a mirar ahí mismo en Mateo 10:31. El 30, 10:30 y 31, leamos. Mateo 14:27. 14:20. ¿Qué dice?
Bien, ahora miremos Mateo 14, 27, no, ya ese lo vimos, Mateo 17, 7. Bueno, no, a ver, en orden, 1, 2, 3. Mateo 28, 10. ¿Listo? Marcos 6:50. ¿Qué dice Marcos? Todos, uno. Lucas 12, 32. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Ven qué maravilloso? ¿Ven qué grandioso? Cuando ahora Dios entonces se manifiesta a los hombres, el mensaje que trae es ¿cuál? No teman, no teman. Y entonces esto es, ¿por qué? Porque mediante la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces nuestros pecados fueron y han sido ¿qué? Perdonados. Entonces, ¿se acuerda? El hombre dice, el Señor dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre dice, ¿dónde está Dios? Y si ve y lo entienden literal que cuando decimos ¿dónde está Dios? También es la misma expresión de parte de nosotros de decepción, ¿o no? Si eso no, ahora sí lo pueden ver claramente. De la misma forma, de la forma de decepción. Entonces, ahora sí, estamos entonces perdidos. Y vamos ahora a mirar entonces qué pasa en Juan 14, 6. Ya, Juan 14, 6. A ver, un momentico. Uno, es que no vino Paula, nos hizo falta Paulis. Y ya con eso me di cuenta que no vino. Ay, ya para ponerle falla. Así, qué cosa, que no se puede hacer uno notar. Si ve que es mejor así pasar low profile, porque si uno se hace notar, vea, ya se dan cuenta que falta. ¿Listo? 1, 2, 3. Entonces el hombre por causa del pecado se perdió. Y Dios se nos perdió, y el hombre se le perdió a Dios. Pero que entonces para eso envió Dios a su Hijo al mundo. Para que entonces pudiéramos tener ese encuentro.
Y ahora entonces, por eso dice la Biblia, miremos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿cuál era que era Primera de Timoteo 2:5? ¿Listo? Leamos. Entonces, perdón, porque hay un solo ¿qué? ¿Un qué? Un solo mediador. Oiga, ustedes leen muy mal. Pero hay un... No. Increíble que estemos haciendo una polémica de algo así tan... Porque hay un solo Dios. ¿Y un solo qué? Mediador. ¿Entre qué? Tengamos ese versículo claro. ¿Lo tenemos claro? Y ahora vamos a mirar Romanos 5. ¿Ese lo tenemos ahí claro o no lo tenemos claro? Y vamos a mirar Romanos 5. Uno. ¿Ok? ¿Listo? Justificados ahora pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Y porque hay un solo Dios y hay un ¿qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya venga, recapitulemos, a ver si me entiendo. Digo, me canté, a ver si me entiendo. No mentiras, a ver si entendemos. La oración en la voluntad de Dios es la capacidad que Dios nos dio a los hombres para que por medio de ella pudiéramos ¿qué? Interactuar con Él, o ya vimos entonces compartir con Él. Es por medio de la oración que entonces tenemos ese, ya dijimos hablar con Dios, ¿no? Ese hablar con Dios, en compartir con Dios. Pero que por causa del pecado, entonces esa capacidad ¿qué? Se pierde. Y que entonces a Dios le duele. ¿Y al hombre no le duele? También le duele. Pero que finalmente entonces, ¿dónde estás tú? Dice Dios al hombre. Y los hombres le decimos, ¿dónde estás tú? Entonces, como si Dios huyera de nosotros huyéramos de Dios, y también Dios ¿qué? Entonces aquí lo que ocurre es que hay un conflicto entre las dos partes y no pueden y no hay entonces manera de que dialoguen. Y hay un conflicto, y entonces ya habiendo un conflicto no puede existir ¿qué? Diálogo, no puede existir comunicación, no puede interactuarse, no se puede compartir. Entonces, si hay dos partes que no se pueden entonces encontrar o no se pueden poner de acuerdo, ¿qué es entonces lo que se necesita? Un mediador. Es que mire, yo no puedo hablar directamente con usted. Yo no puedo hablar directamente con usted. Porque no puedo hablar directamente con usted. Y usted tampoco puede hablar directamente conmigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
no podemos hablar, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuándo? Nada más. Entonces, bueno, pero yo no puedo hablar con usted, pero usted entonces tal vez, si hay una persona que usted puede hablar con ella, y hay otra persona que con esa misma persona, entonces en común yo también puedo hablar con ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponernos ¿qué? Entonces tenemos que hacer. Esa persona ve que hay un conflicto, ve que hay un problema, entonces ¿qué hacemos? Mira, aquel fulano con fulano no se hablan, pero yo les puedo hablar ¿qué? A los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerlos ¿qué? De acuerdo. Voy a ponerlos de acuerdo. ¿Ahora sí está entendiendo el papel de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ahora sí está entendiendo el papel de nuestro Señor Jesucristo? Por eso usted y yo debemos entender que Él siempre dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, os lo dará. Y está hablando acerca de oración, ¿o no? Todo lo que pidan, entonces, ¿cómo lo pide usted? Orando, ¿verdad? Pidan lo que en mi nombre. Porque entonces usted y yo, entonces dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Porque entonces dice que justificados ahora por medio de Jesucristo tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Entonces que por eso esto es lo maravilloso que usted y yo podemos ver en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, no teman, porque ahora van a poder otra vez ¿qué? Comunicarse, interactuar con el Señor, interactuar con... Pero ese poder interactuar, usted y yo debemos entender directamente con Dios. El hombre en Génesis lo perdió por causa del pecado. Entonces las personas hoy en día tienen y hablan acerca de que la relación con Dios, y hablan de su relación con Dios y dicen que esa relación con Dios es muy mía y es una relación muy personal, es entre Dios y yo. Y eso es incorrecto, no existe. No hay ese interactuar entre Dios y yo, así como la gente normalmente lo dice y lo piensa. No hay ese tal como tal. No, es que yo tengo una relación, ¿sí lo han oído? A ver, no me dejen solo porque me asusto. Hoy tengo más miedo que nunca, pero no me dejen solo que me asusto, más. Entonces, ok, no temas, amén. 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 Entonces, a ver, ¿si está claro o no está claro? Se perdió la comunicación, se puede, y la gente entonces hoy en día, ya estamos viendo todo lo que hemos aprendido. Y que las personas hablan, y lo han oído o no, yo tengo mi relación con Dios. Mi relación personal con Dios es entre Él y yo. ¿Eso es correcto? Ahí es donde entiende. Porque ese versículo es el clave ahí, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie bien. La única forma de que ustedes puedan hablar es que yo los ponga de acuerdo. ¿Ve? Entonces no es correcto pensar que alguien pueda hoy en día interactuar, orar, entregar su oración. Por eso Él dijo, ustedes cuando oren al Padre, entonces pídanle tranquilos, háblenle con confianza, no se preocupen. No, dijo claramente, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Es como si entonces, no, es que yo con usted no puedo hablar porque no me entiendo. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Vamos entonces a poner a un ¿qué? A un mediador, para que entonces usted, por medio de él, me hable a mí. ¿Ve? Para que usted por medio de él me hable a mí. Y eso es entonces, ¿por qué? Porque entonces ahora por medio de Jesucristo es que nuestros pecados son y han sido perdonados. Entonces yo vengo a traer mi oración, pero hay pecado en mi vida y hay maldad en mi vida. Y entonces partamos de eso.
si esto existe, entonces ¿puedo realmente hablar? ¿Puedo interactuar con Dios? La única forma de que pudiera hablar e interactuar con Dios es que no hubiera ¿qué? Que no hubiera pecado, pero existe pecado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestros pecados. Entonces que yo le voy a decir, Padre, yo necesito, yo te doy gracias, yo aquí, yo allá, yo allí, yo allá, yo allá, yo allá, yo allá, yo allá. Pero no estoy, miren que no he dicho en el nombre de Jesús. Padre, ta 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 ta. Todas esas palabras, toda esa oración que yo estoy haciendo, entonces, así, normal, Diosito, ¿y usted no ha visto las personas que hablan con Dios? Ay, Dios, y entonces tengo para contarte, y Dios por aquí, y Dios por allá, y Diosito, mira, yo te voy a... Y yo todo se lo cuento a Él, y yo todo se lo digo, y Diosito, y Dios va. ¿Sí ha visto? ¿Sí? Bueno, listo, perfecto. Pero si hay pecado en mi vida, entonces, ¿realmente Dios lo puede oír? Porque el pecado rompe la comunicación. Entonces, por eso usted y yo debemos entender que no es una muletilla que nosotros oremos en el nombre de Jesús. Porque es que cuando nosotros estamos orando y decimos en el nombre de Jesús, es que estamos reconociendo la obra del Hijo de Dios en la cruz, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Entonces usted y yo estamos aquí, entonces Padre... Y y ahí va con todo el pecado. Pero en el momento que entonces invocamos el nombre de Jesús, dice la Biblia que sabes que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, ahora sí, la oración ¿qué? Llega. Porque la Biblia dice claramente, miremoslo en Juan. Juan 10. No, Juan 10, no, perdón, 9. A ver si esto, todo lo que estamos diciendo tiene el sustento bíblico. Juan 9, no, aquí, gracias, manito. Juan 9, 30. Vamos a meternos rápidamente en el contexto, pues de pronto entonces es mejor. Aquí en esta porción, nuestro Señor Jesucristo, a un hombre que es ciego de nacimiento, entonces le ha puesto barro en sus ojos y le ha dicho que se vaya y se lave al estanque de Siloé. Y el hombre fue y se lavó y vio. Entonces ese hombre era un ciego y los ciegos entonces eran famosos en esa época, muy reconocidos los ciegos. Todo el mundo vio que el ciego veía. Y entonces, pero este no es el que se sentaba y mendigaba, se parece a él. Y él dice, no, yo soy el mendigo. Y el Señor hace ese milagro de entonces abrirle esos ojos al ciego, hacer que vea. Y bueno, toda la gente está consternada con aquello. Aquello fue la cosa más grande de esta vida. Y entonces todo el mundo por aquí y por allá. Y entonces, bueno, hasta que ya los fariseos están ahí al acecho. Y entonces, venga, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? No, pues ese hombre que llaman Jesús entonces me dijo que me grabara y yo me la ve y veo. Y eso lo hizo un sábado. Entonces ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no sé. Yo solamente era ciego y ahora veo. Si es pecador, yo no lo sé. Yo solamente sé que yo era ciego y ahora veo. Pero otra vez, y entonces mandaron a llamar a los papás. A ver qué fue qué es lo que, si es cierto que este no nos está echando una paja, no nos está diciendo mentiras. Bueno, sí, él nació ciego. Pero ¿quién le haya abierto los ojos? Pregúntenselo a él. ¿Ve? Entonces usted y yo debemos saber que nosotros somos los que tenemos que dar ese testimonio, ¿ve?
No puede dar el testimonio otro por usted o otro por mí. El testimonio lo tengo que dar ¿quién? Yo mismo. Yo mismo soy el que tengo que dar el testimonio. Bien, entonces en eso está ocurriendo. Entonces le dicen que él es un hombre pecador. Y finalmente aquí entonces en esto pasa que dice, él les contesta en el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y el 11, y el 31, y sabemos que Dios no oye. Entonces, ¿ven cuán lejos estamos de la realidad cuando no tenemos el conocimiento y el entendimiento de lo que la Biblia dice? Porque yo siempre lo que he escuchado es, pídale a Dios, órale a Dios que Dios nos oye. Dios lo oye. Dios a todos nos oye. ¿Sí lo ha oído o no lo ha oído? Y eso no se preocupe, que Dios a todos nos oye, todos nos oye, todos nos oye. Dios a todos nos oye. ¿Sí o no lo han oído? Mire, pídale a Dios, mire, Dios siempre lo oye a uno. A mí lo que me da eso es que Dios, y aquí la Biblia está diciendo que Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué no los oye? Porque el pecado, ¿qué es lo que vimos? Rompe la comunión, ¿no se acuerda que venga hablemos? Venga, ¿cuál hablemos? Porque no puede interactuar por causa del pecado. Venga, hablemos. Yo me escondo. ¿Cómo? Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Porque entonces el pecado rompe la capacidad de interactuar, de comunicarse. No hay oración. Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No lo acabamos de leer en Mateo 8, allí donde comenzamos. Leámoslo allí. Mateo 8, 6, 5. No, 6:5 no, perdón. 7. Mateo 7. Mateo 6, 7, ¿sí? Leamos. No, a ver. 1, 2, 3. ¿Qué piensan? ¿Qué dice que qué? ¿Qué piensan? Y por eso aclara, no seáis como los que gentiles. ¿Sabe qué significa la palabra gentil? Que no tiene fe. Que no tiene fe. Gentil, esa palabra, gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Para que entendamos. Son los que no tienen fe. ¿Y a quiénes llamaba nuestro Señor Jesucristo? Gentiles. Gentiles. ¿A quiénes? A los que no tenían la fe. Pero el pueblo de Israel, ¿a quién llamaba gentiles? A los no judíos. Entonces eso es también maravilloso que usted y yo lo tengamos claro. ¿Ve? Entonces el pueblo de Israel, a los que no eran judíos, a los que no estaban dentro del pacto, o sea, a los que no eran ¿qué? Circuncidados conforme al rito de la ley, entonces lo tenían como gentil, como gentiles. Pero nuestro Señor Jesucristo está hablando de gentiles de otra manera. Está llamando gentiles a los que no ¿qué? A los que no tienen la fe. Entonces, bien, dice que sabemos que Dios no oye ¿qué? Y de lo que hemos aprendido, ¿es eso verdad o no es verdad?
Pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. A ese oye. A ese oye. ¿Y qué entonces dijo nuestro Señor Jesucristo? Que era la voluntad de Dios. Vamos a mirar 6:40. Juan 6:40. Juan 6:40. ¿Listo? ¿Qué dice? Entonces, si deducimos de aquí, ¿qué podemos deducir de aquí que es la voluntad de Dios? ¿Que creamos en su Hijo Jesucristo o no? ¿Y que por medio de Él recibamos qué? Entonces, ahora sí está entendiendo que para poder orar necesitamos indefectiblemente ¿qué? Creer en Jesucristo. Porque por medio de Él entonces nuestros pecados fueron y son ¿qué? Perdonados. Y entonces ahora sí realmente podemos ser ¿qué? Escuchados por Dios. Y también podemos escuchar a Dios. Podemos interactuar con Dios. Podemos entregar nuestra oración. Y eso es lo más grandioso y lo más maravilloso que usted podemos ver que es posible. Porque dice ahí mismo en la Biblia, en el 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y entonces la voluntad del Padre desde el principio era poder interactuar con nosotros, con sus criaturas, ¿o no? Pero que eso se perdió a causa de ¿qué? El pecado. Entonces, para eso vino el Hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios. Para poder entonces deshacer las obras del diablo, que es el pecado. Y entonces, producto de que el hombre reciba el perdón de sus pecados por la fe que es en Él, en su nombre. Porque acuérdese que es literal. Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y pero ¿por qué hace tanto énfasis en su nombre? Porque mire que dice la Biblia en Hechos 10:30. Miremos qué dice la Biblia en Hechos 10. ¿Está muy frío el aire? ¿Ya sienten mucho frío? Bueno. 10, ¿quién? Bueno. 10. ¿10? 30 y... No, 30 y cuál... Ay, No. 42. Pero quiero que nos pongamos aquí en el contexto, porque siempre un verso sin contexto. Aquí no está Pedro por primera vez predicándole el evangelio ¿a quién? ¿A los quién? A los gentiles, a los que no tienen fe. Bien, le está predicando por primera vez el evangelio a los gentiles, a los que no tienen fe, porque está en casa de Cornelio. Cornelio es un ¿qué? Un centurión romano. Y entonces, cuando le predica, ¿qué dice él? En el 42 y el 43. Y nos mandó que predicásemos el pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán.
repitamos esa parte, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por... Entonces ahora sí está entendiendo en el nombre de Jesús. Pero ahora sí está entendiendo por qué nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Para que entonces en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el filtro. Entonces nuestra oración está y sube al cielo, pero va llena ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Pero entonces pasa por su nombre y entonces ¿qué? Es como una malla, que el nombre atrapa ¿qué? El pecado y deja que nuestras palabritas lleguen pasen. ¿Ven qué maravilloso? Entonces eso es lo grandioso que usted y yo hoy podemos entender. Por eso es que el Señor Jesús toma entonces el tiempo, ahora sí, para enseñar correctamente, para enseñarnos correctamente todo lo referente a lo que es la oración. Porque realmente Él echa por tierra todo lo que se está haciendo. Ahora sí vamos a centrarnos para terminar en Mateo 6. Ahora sí, el 5 vamos a desmenuzar cada cosa de lo que empieza a hablarnos el Señor. ¿Está hasta aquí? ¿Entendí bien? ¿Entendí bien? Ay, Efraín, esto no es fácil, yo te lo he dicho. ¿Sí entendí bien, no? Bueno, sí entendí bien. Mateo... 6, ¿quién? 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? ¿Cuál creen ustedes que pueda y sea su recompensa? ¿Cuál creen ustedes que sea su recompensa? Vamos a mirarlo entonces rápidamente en Lucas. Vamos allí. Lucas. Dice que no sean como los ¿quién? Que no sean como los hipócritas. ¿Y a quién llamaba nuestro Señor Jesucristo hipócritas? ¿A los qué? A los fariseos. Y los fariseos son los religiosos. Y dijo, cuando entonces oren, no sean como los ¿qué? Los hipócritas. O sea, que no lo hagan ¿qué? Religiosamente. No lo hagan religiosamente, porque de cierto os digo que ciertamente van a recibir ¿qué? Su recompensa. Miremos a ver cuál es su recompensa. Lucas 18. Ya casi ya. Listo, rápidamente, porque ahora sí me entró el rápidamente. Ahora sí nos dio más el Señor de lo que esperábamos. Lucas 10, ¿y quién? Ay, 18, esperen que ya casi. Pero yo lo tenía aquí. Sí, Lucas 18:9, por favor, pónganse en serio. ¿Ya? Leamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice Dios.
esperen, porque ese último que era el más así como crucial lo leímos descoordinados. Leamos el último bien. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Entonces, ¿cuál es su recompensa? ¿Cuál es la recompensa de la que habla el Señor? ¿Va a ser qué? Humillado. Va a ser humillado. Y cuando oren, no oren como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. No, perdón, ay, no me fui. Que no seáis como los hipócritas, que hacen ¿qué? Entonces grandes espectáculos en las plazas y que todo, pero es para ser visto ¿qué? Para ser vistos por los hombres, porque están entonces confiando en su propia justicia. ¿Se acuerda? A unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? ¿No lo acabamos de leer? Como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, ¿qué significa a unos que confiaban en sí mismos como justos? Que creían que podían, que tenían que VIP. No, yo no necesito el mediador. Yo no necesito el intermediario. Yo puedo y hablo directamente con el jefe, no se preocupe. Y lo que tengo para decirle al jefe es que, mírame cuán bueno soy. Mírame que, ¿sí o no? Entonces eso es. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces eso es no humillarse. Y no humillarse es no reconocer que mi condición de pecado. La condición de pecado que hay en mi vida. Reconocer que hay maldad y pecado en mi vida. Eso es entonces enaltecer, el corazón enaltecido, no un corazón humilde, contrito y humillado. Dice la Biblia que nunca lo rechaza, nunca lo echará fuera. Y entonces que ciertamente van a recibir ¿qué? Su recompensa, porque todo el que se enaltece será ¿qué? Humillado, pero que todo el que se humille. Entonces yo tengo que humillarme, y humillarme es precisamente entender que yo el derecho a hablar directamente con Dios por causa del pecado lo pierdo, lo he perdido, pero que ahora gracias a la sangre preciosa, al nombre de Jesús, yo puedo y tengo ese privilegio de, a pesar de que hay pecado y maldad en mi vida, elevar mi súplica, mi ruego a nuestro Padre y Dios, y saber que Él escucha mis oraciones. Y si esta es la confianza que tenemos, dice la Biblia, que si Él nos escucha, entonces ¿qué? Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es que eso es lo más grandioso. Eso es lo más grandioso y lo más maravilloso de orar. No es hacer entonces como los hipócritas, sino que Dios escuche. Porque si Dios escucha mi oración, entonces Dios ¿qué? Sin falta, miremoslo así, dice así, primera de Juan 5. Cinco, 14. Y 15. Rápidamente. Leamos. 1, 2, 3. ¿No le parece esto grandioso? Maravilloso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que creamos ¿qué? Para poder recibir ¿qué?
en su nombre el perdón de los pecados y nuestra oración poder ser ¿qué? Escuchada. Y que entonces, y que si sabemos que nuestra oración ha sido escuchada, entonces ¿qué dice? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le... Entonces eso es lo más grandioso y lo más maravilloso. ¿Usted sabe por qué las personas no oran? Porque no tienen fe. Porque no tienen fe, porque no tienen fe. ¿Y sabe por qué no tienen fe? Porque no están seguros si Dios los va a oír. ¿Y sabe por qué no están seguros si Dios los va a oír? Porque no están seguros de que sus pecados fueron y han sido perdonados. Y eso es entonces lo que hace que las personas no oren. Porque ¿para qué voy a orar si Dios no me oye? ¿Para qué voy a orar si Dios no me oye? No ora y yo le pido y yo me pido y yo le pido y ahí de vez en cuando sale una casualidad. Ay, de vez en cuando, a veces sí, a veces no, y entonces aquí y allá, y entonces pues ¿para qué oremos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Pero entonces dice que no seamos como los ¿qué? Hipócritas, que aman el orar entonces en las sinagogas, en las calles y todo para hacer ¿qué? Vistos por los hombres, pero porque ellos tienen un inconveniente chiquitico, que entonces confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos. Y no están reconociendo su condición delante del Señor, que son entonces y pecadores, y que producto de ese pecado se ha perdido el derecho a comunicarse, a interactuar con el Señor que Él nos dio desde el principio. Y que entonces ahora para restaurarlo necesitamos de un mediador. Necesitamos de la sangre de Jesucristo, necesitamos de que en su nombre recibamos el perdón. Entonces ellos ciertamente van a recibir ¿qué? Van a recibir su recompensa. Al final entonces van a, ay, pero yo que me la pasaba orándote, sí, pero el pronto era que las oraciones subían al cielo, pero exacto, en el cielo raso. Dejaban aquí, no pasaban del cielo, pero del cielo. No llegaban al cielo, pero al cielo raso. Y eso va a ser, entonces por eso van a ser humillados. ¿Y qué más entonces? Mateo, sigamos. 6. Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Entonces aquí también esta parte es maravillosa que entendamos bien. Cuando está hablando, ora a tu Padre que está en el secreto, entonces está hablando de que en el secreto, a ver, ¿qué les suena a ustedes como el secreto? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Íntimo, ¿cierto que sí? Como íntimo. Y vamos entonces a mirar Salmos. Salmos. Oiga, ¿sí me oyen? Sí. Yo ya no me oigo. ¿Sí? ¿Nítido? Ay, esto sí hace milagro. Sí. Mira, nos conseguimos un micrófono milagroso. Y me escucho nítido. Ay, ay, ay. ¿Salmo qué fue el que le dije? Salmo 25, no, pero yo creí que era que ya ustedes me iban a decir, sí, pastor, está buscando el Salmo 25, ya. Cinco, 25, perdón. Cinco, 14. ¿Qué? 25:14. Ya rápidamente. ¿Listo? ¿Qué dice?
Entonces, ahora sí, encontramos otro, ¿cómo se llama? ¿Otro qué es lo que estábamos buscando aquí? Sinónimo. ¿Sinónimos era? Entonces, ay, espérate, ¿qué hice? Encontramos otro. ¿Cuál es ese otro? Ay, ya se desbarajó. Comunión. Comunión. Uy, casi que no, oigan. Comunión. ¿Este suena más bonito o no? Sí, suena más bonito o no, suena más bonito. Tenemos comunión. Tenemos comunión. Tenemos comunión. Vea, común, unión. Tenemos, ¿qué? ¿Y eso en común nos qué? ¿Y eso es qué? Jesucristo. ¿Sí ve? Jesucristo, para que sean unos en mí como yo en ti. Para que sean uno como nosotros, comunión. Vea qué bonito. Entonces encontramos, y que la comunión íntima, ¿se acuerda que estamos íntima? ¿Es con quién? Con los que le ¿qué? O sea, con los que le tienen miedo. La palabra temer, temer, es que también en la Biblia sinónimo de ¿qué? Obediencia. Entonces, ¿se acuerda qué dice el ciego? Que si alguno es ¿qué? Temeroso de Dios y hace su voluntad. Está queriendo decir, si alguno es ¿qué? Obediente a Dios y hace lo que Él quiere. ¿Y qué es entonces lo que Dios quiere? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión íntima del Señor es con los que le obedecen, y a ellos entonces dará a conocer que su pacto, o sea, su promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Su vida, la vida eterna. Entonces cuando ores, entra ¿qué? En tu aposento. Cuando ores, entre ¿qué? En tu aposento. Y ora a tu Padre que está en ¿qué? Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará ¿qué? Entonces, ¿se acuerda qué dice el Señor Jesucristo? Le dirá a los de la izquierda, apartados de mí al fuego eterno, y a los de la derecha les va a decir ¿qué? Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, que lo que va a hacer es contrario a lo de los hipócritas, que los va a hacer ¿qué? Humillados. A ellos los va a ¿qué? Enaltecer. ¿Ve? Enaltecer, porque todo el que se ¿qué? Humilla será enaltecido. Entonces, que cuando usted y yo estamos orando, debemos entonces tener en cuenta siempre claro, que es, mire, diáfano, así claro y transparente como el agua, no como esa, sino como esta que me estoy tomando, no como la de los floreros esta, sino como esta. No como la del agua de los floreros, sino como esta, ¿sí de Marcos? Sino como esta. Que tan pronto, escuchen bien hermanos, de verdad, que tan pronto usted disponga su vida para orar, lo primero que lo conmueva es la cruz. Que lo primero que usted entonces, voy a orar, entonces él le está diciendo es, entra en tu aposento. ¿Sabe qué quiere decir? Que entre también en su aposento, que tenga intimidad, pero también está aquí, que está diciendo que tome un tiempo como para qué, que lo haga como con qué, con reverencia. O sea, que no se lo tome como algo. Sí, vamos a orar y yo disparado, sí. Y entonces vamos a orar y están haciendo entonces, mire, allá bueno, sí he visto, Felipa, ¿no? De una vez se la he hecho. Cuando vamos a orar por los alimentos, usted queda quieta, no siga por allá funcionando. Sí, porque no es vamos a orar y entonces sí, ore que yo le estoy oyendo y sigue haciendo. No. ¿Vamos a orar? Ah, ok, vamos a orar quieticos. Para poder entonces meditar un poco acerca de que entonces bien, ¿de qué? De todo esto que hemos aprendido. Que todo esto venga a nuestro entendimiento y que entonces podamos y seamos conmovidos para que todo nuestro ser tenga la plena certeza de que vamos a ser ¿qué? Escuchados. Que es poderoso, lo que vamos a hacer es grandioso y es maravilloso porque vamos a pedir
¿Y a quién no le gusta pedir? A todos les gusta pedir, pero ¿hay algo mejor que pedir? Claro, recibir. Recibir es mejor. Y entonces cuando usted pide y recibe, entonces ¿qué es lo único que le dan ganas? Usted no ha visto a los perros cuando sabe usted que usted le echa algo y entonces usted le da por primera vez, no se lo quita encima. Usted no ha visto, no se lo quita encima, usted le da por primera vez una, ¡ay! Ahí lo tiene. Entonces eso es cuando lo más grandioso de que usted y yo podamos orar y es que recibamos, porque entonces recibiendo, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? No, pues seguir orando, si esto funciona, si uno pide y le dan, entonces vamos a seguir ¿qué? Vamos a seguir pidiendo para que nos sigan dando, ¿o no? Entonces eso es lo que está también aquí diciendo el Señor. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada ¿qué? Ese tiempo, ese es el tiempo, ese es el tiempo que hay entonces que prun, de una vez. Sí, gracias, porque yo sé que yo voy a orar, pero es inmediato que yo tengo claro que el entendimiento, que es por medio de la obra del Hijo de Dios, la sangre que Él derramó, que mis pecados fueron y son perdonados, y puedo y voy entonces a hacer ¿qué? Escuchado. Y si sé que Él me oye, entonces ¿qué? Tengo las peticiones que le haya hecho. ¿Sí está o no? Claro. Entonces eso es lo que está hablando aquí. ¿Y tu Padre que está en lo secreto qué? Y entonces, ¿se acuerda qué dice la Biblia allá en Daniel? Ay, esperen, yo les digo si hay tiempo para eso. No, bueno, no me miren raro porque nos vamos 5 minuticos así. Daniel, ¿sí? ¿Quieren que los...? Ay, yo sé que todos nos tenemos que ir, pero espérenme aquí que me... Iba por lana y salí trasquilado, creí que no, pero sí, vean, gracias a Dios, bueno el Señor. Nos da más, siempre más y mejor. ¿Quién? Daniel, ¿qué era lo que íbamos a ver? ¿Qué era? Daniel, sí, Daniel. No, ya, Daniel 12. Dos, para que vean, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. 12, 2 y 3, rápidamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Los entendidos resplandecerán. ¿No le parece maravilloso? Porque todo el que se enaltece será ¿qué? Pero el que se humilla. Entonces sí ve que tu Padre que ve en lo secreto ¿qué? Y está hablando que todos los que duermen en el polvo se levantarán y unos ¿para qué? Para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza ¿qué? Perpetua también. Oiga, sí, ahora sí no me oigo. ¿Sí? Ya. No me oigo, sí me oigo. Entonces, y eso es, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, y ahora sigamos entonces a Mateo, sigamos allá para que terminemos, que es la parte que nos falta ver de lo que comenzamos. Ya leímos. Siete. Listo, rápidamente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas... Entonces aquí lo que está hablando es acerca de qué es lo que el Señor está llamando vanas repeticiones. ¿Cuántos de ustedes han visto las oraciones que hay por ahí?
¿Sí han visto las oraciones que hay por ahí? Entonces, oración ¿para qué? Para pedir, oración a... Ok, la oración para la prosperidad. Ok, oración para sanidad. Oración para bendecir este negocio. La oración de la bendición del negocio, ¿sí? La oración de la bendición de la casa. La oración para la bendición de... ¿Sí la han visto o no? Sí. Eso es de siempre, entonces. De siempre. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis que... Antes de que, ¿qué? Entonces, ¿qué está enseñándonos? Porque es, ¿qué? Una relación personal. ¿Ve? Entonces, que yo no puedo entonces decirle a usted, óigame bien, cuando usted tenga necesidad de esto, ore así. Y apúnteme la oracioncita, ¿ustedes no han visto? Y cargan la de estampita, y la ponen en las puertas, y la ponen en las... No, sí o que no, yo estoy hablando solo. Sí, ¿saben de qué estoy hablando? Y entonces leen, y entonces oran eso. Oran lo que leen ahí. Oran lo que leen ahí. Y entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que eso no es ¿qué? No es una relación, sino que es una ¿qué? Una vana repetición. Eso es una vana repetición. Porque mi oración no va a servir para su necesidad. No va, por eso dice y aclara claramente, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis, porque es una cosa aquí, que es una comunión, donde entonces yo sé que Dios es real, que Dios escucha mi oración y que pues entonces yo conozco a Dios. Y el hecho de que yo conozca a Dios, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios me conoce a mí. Que Dios me conoce a mí. Entonces que Dios sabe lo que yo ¿qué? Necesito. Y entonces que las necesidades mías no son las necesidades de Claudia. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo? Oiga, mire, cuando yo estaba mal económicamente, entonces, ¿sabe? Le voy a decir cómo lloraba. Y entonces, ay, apúntemelo aquí en un papel. ¿Sí? ¿Están claros o no? ¿Me siguen? Entonces anóteme aquí en uno, ¿cómo era que se oraba entonces para cuando uno necesita plata? Bueno, entonces yo le dije, Señor Dios Todopoderoso, estoy limpio, por favor. Y entonces bien, y atentamente yo, pero póngale usted, atentamente Claudia, llore. Te lo pido yo, Juan Carlos, Señor. Y entonces usted solamente le cambia el Juan Carlos y le pone Claudia. No es, sino que tiene que entender que para que yo pueda entregar mi oración tiene que existir una ¿qué? Una relación, y esa relación solamente es que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Él es mi Padre y yo soy su Hijo por medio de la fe en Jesucristo al que Él envió al mundo. ¿Eh? Y entonces ahora sí, si Dios es mi Padre, es indefectible, que Él sabe de qué es lo que yo realmente tengo necesidad. ¿O ustedes no son papás? ¿No son papás? Y entonces cuando uno es un buen papá, ¿sabe qué es lo que los hijos les hace falta o no saben lo que es? Entonces sí ve que eso es producto de una relación. Es producto de la relación, y esa relación es de padre a hijo. Es esa relación que es de padre a hijo, y solamente vamos a mirarla, Juan 1:12. Ya los dejo ir, yo sé, ya se sientan de una forma, ya se sientan de la otra, ya por aquí y ya por allá, y entonces bueno, ya. Con esta ya me despido. 1:12, leamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os plació
daros el reino. Amén. Entonces, de esa manera los invito para que entendamos claramente por qué el Señor está hablando todo esto que nos está enseñando aquí. Es para que el hombre pudiera, antes mire que eso lo hace antes de qué, de enseñar qué, el Padre nuestro. Y si ven todo el preámbulo, todo lo que nosotros hemos podido ver que está diciendo, todo lo que nos está enseñando, todo lo que nos está enseñando acerca entonces de humillarnos, acerca de tener la relación, acerca de la fe, que son los ingredientes necesarios para poder ¿qué? Orar y ser escuchados. Muy bonito. Orar y ser ¿qué? Entonces lo más grandioso no es orar, porque entonces si fuera por orar, nadie le gana a los budistas. Nadie le gana a un budista a orar. Oran hasta 3 años seguidos. 3 años seguidos, ininterrumpidos. Si fuera por la cantidad, entonces, pero es que no es orar por orar, sino orar y ser escuchados. Y eso solamente ocurre por medio de haber recibido ¿qué? El perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados solamente ocurre por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a orar la oración que nuestro Padre nos enseñó por medio de su Hijo Jesucristo, al que envió al mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Señor Jesús los bendiga y los ayude.